Bienvenidos, nosotros somos estudiantes de segundo semestre paralelo A de la carrera de Medicina de la Universidad Técnica de Machala. Los integrantes son Jocelyn Rosales, Daniela Yerobi, Pedro Preciado, Jair Solano y mi persona Pamela Reyes. El tema a tratar el día de hoy es esqueleto axial. Como objetivo de la intervención tenemos describir la formación del esqueleto axial desde un enfoque embriológico mediante una exposición integrativa con la finalidad de adquirir un conocimiento integral sobre el desarrollo del individuo. A continuación, iniciamos. Iniciando con el tema, el esqueleto axial incluye los huesos del cráneo, la columna vertebral, las costillas y el esternón. Estos huesos se van a derivar de tres fuentes primarias: el mesodermo paraxial, el mesodermo somático o también denominado capa parietal del mesodermo de la placa lateral y de las células de la cresta neural que se originan en los pliegues neurales. En un principio, el mesodermo paraxial se va a encontrar dividido en bloques tisulares denominados somitómeros en la región craneal y somitas desde la región occipital hacia la región caudal. El mesodermo paraxial, las somitas que lo conforman van a pasar por un proceso de epitelización, donde van a formar una estructura en forma de anillo alrededor de una pequeña luz, para posteriormente tornarse nuevamente mesenquimatosas y diferenciarse en una región dorsal denominada dermimetoma y una región ventral denominada esclerotoma. El esclerotoma va a ser la fuente principal para la formación del esqueleto axial. Estas células van a migrar alrededor del tubo neural y de la notocorda. Y debido a que se tornan mesenquimatosas nuevamente, van a tener la capacidad de diferenciarse en varios tipos celulares, como pueden ser fibroblastos, condroblastos o osteoblastos. Como se mencionó, las células de la cresta neural que se originaron de los pliegues neurales al cerrarse el tubo neural también contribuyen a la formación de los huesos en el esqueleto axial, específicamente los huesos de la cara y los huesos del cráneo. Para terminar la formación de los huesos se va a dar por dos tipos de osificación. La primera, la osificación membranosa, que el proceso consta de la diferenciación directa del mesénquima hueso. Aquí tenemos un cuadro de resumen acerca de las estructuras que deriva de cada fuente. El mesodermo paraxial va a dar parte a la bóveda y base del cráneo, a la columna vertebral y a las costillas. El mesodermo somático, o también es la capa parietal del mesodermo de la placa lateral, la cintura pélvica y escapular, las extremidades y el esternón, y la célula de la cresta neural de parte de los huesos del cráneo y de los huesos de la cara. Vamos a hablar acerca del cráneo. El cráneo se divide en dos, el neurocráneo y el viscerocráneo. El neurocráneo, a su vez, está subdividido en dos tipos, dependiendo del tipo de osificación que conlleve su desarrollo: el neurocráneo membranoso y el neurocráneo cartilaginoso. Bueno, el neurocráneo se va a dividir en dos partes. Tenemos una parte que va a ser membranosa y esta va a estar constituida por los huesos planos, y van a experimentar una osificación intramembranosa. Y tenemos la otra parte que va a ser la cartilaginosa o condocráneo, que va a formar la base del cráneo. Entonces, ahora empezamos con el neurocráneo membranoso. El neurocráneo membranoso va a estar formada por las células de la cresta neural y por el mesodermo paraxial. El mesénquima proveniente de ambas fuentes van a constituir para formar la osificación intramembranosa. Entonces, tenemos que el resultado de esta osificación va a presentar unas características peculiares como las espéculas óseas. Como podemos notar, que tienen una forma de aguja, estas espéculas óseas, y que estas espéculas irradian hacia los centros de osificación en la periferia. En el punto de unión, donde se van a encontrar más de dos huesos, las suturas van a ser más anchas, como podemos observar, y se van a denominar las fontanelas. La primera en aparecer va a ser la fontanela anterior. Entonces, tenemos que las suturas y las fontanelas van a permitir que los huesos del cráneo se superpongan y se moldeen. Después, estas suturas van a regresar a su posición original, por lo tanto, el cráneo va a encontrarse más redondo y más grande. Entonces, podemos decir que van a
compararse, el tamaño de la bóveda va a ser más grande en comparación con la región facial. Entonces aquí podemos notar la fontanela anterior y la fontanela posterior. Varias de estas suturas van a permanecer membranosas mucho después del nacimiento, por lo tanto van a permitir a que se superpongan, se molden estas suturas. Como siguiente punto tenemos el neurocráneo cartilaginoso o condrocráneo. El neurocráneo cartilaginoso o condrocráneo va a estar conformado en un principio por varios cartílagos individuales, como podemos ver en esta imagen. Este se lo va a dividir en una zona precordal y una zona cordal. Como podemos ver en esta imagen, la zona precordal va a estar tintada de un color celeste y la zona cordal va a estar tintada de un color naranja. Entonces, los cartílagos que van a pertenecer a la zona precordal se van a originar de las células de la cresta neural y se van a encontrar por delante del límite rostral de la notocorda, la cual va a terminar a nivel de la hipófisis en la silla turca. Por otro lado, los cartílagos que se encuentran en el condrocráneo cordal se van a derivar de los escleromas occipitales provenientes del mesodermo paraxial y estas se van a encontrar por detrás del límite rostral de la notocorda. Una vez que todos estos cartílagos se fusionan, se van a osificar mediante una osificación condral. A continuación presentamos consideraciones clínicas del esqueleto axial, en las cuales nombramos anomalías craneofaciales, las cuales se subdividen en craniosquisis, craniosinostosis, escafocefalia, braquicefalia y plagiencefalia. También tenemos los genes asociados con anomalías esqueléticas y también la displasia esquelética generalizada, el cual estudiaremos la disostosis cleidocranial, acromegalia y microcefalia. Bien, tenemos anomalías craneofaciales. Las anomalías craneofaciales se deben a que en algunos casos la bóveda craneal no se forma correctamente, en los cuales se conoce como craniosquisis, en lo cual el tejido del encéfalo queda expuesto al líquido amniótico, el cual se degenera y ocasiona anencefalia. Bien, también tenemos otras consideraciones clínicas, tenemos las craniosinostosis, el cual se debe al cierre prematuro de las suturas. No se conoce bien el desarrollo ni la regulación de las suturas, pero se cree que hay interacciones de la cresta neural y el mesodermo. Tenemos como ejemplo el EFB1, que es el síndrome de cráneo frontonasal, en el cual se produce una mutación de este gen. Además, también tenemos su subdivisión, en la cual se presenta la escafocefalia, braquicefalia y la plagiencefalia. La escafocefalia se debe al cierre prematuro de la sutura sagital, el cual interviene en un 57% de los casos, y se produce un cráneo alargado y ancho. La braquicefalia, en cambio, es el cierre prematuro de las dos suturas coronales, en la cual se produce un cráneo aplanado. Y en la plagiencefalia también se debe al cierre de las suturas coronales, pero en cambio esta solo se cierra prematuramente una de ellas, en la cual produce un cráneo aplanado de manera lateral. Ahora bien, tenemos a la disostosis cleidocranial. Este de aquí es un ejemplo de la displasia esquelética generalizada de los tejidos óseos y los dientes, en donde se va a caracterizar porque va a causar el cierre tardío de las fontanelas, así como también una menor mineralización de las suturas craneales, que van a terminar en un agrandamiento de los huesos frontales, parietales, así como también de los occipitales. Además, estas enfermedades pueden ocasionar que haya la presencia de clavículas de manera subdesarrollada o a su vez que no existan estas. En la acromegalia. Mientras tanto, en la acromegalia, esta de aquí se va a deber a una hiperfusión adenohipoficiaria congénita y a una excesiva producción de la hormona de crecimiento, la cual en esta enfermedad se va a presentar que va a haber un crecimiento desproporcionado de los huesos de la cara, así como también de las manos y de los pies, como se logra ver en la primera figura y en la segunda figura con el crecimiento de la cara. A veces puede dar lugar a un crecimiento simétrico y a un agigantismo. Y en la microcefalia tenemos que esta suele ser una anomalía en la que, como se logra ver en la figura 10.14, el encéfalo no crece y en consecuencia tampoco el cráneo, tampoco se va a expandir. Por consiguiente, muchos niños con microcefalia muestran un gran retraso mental. Muy bien, continuando con el desarrollo tenemos a la columna vertebral, que va a estar formada por la aposición de pequeñas estructuras óseas denominadas vértebras. Cada vértebra consta en esencia de un cuerpo vertebral, de un agujero vertebral, de un arco vertebral, de una apófisis espinosa y de dos apófisis transversas.
Dentro del desarrollo embriológico tenemos que las vértebras se originan esencialmente de las somitas del mesodermo paraxial, las cuales van a migrar alrededor de la notocorda y de la médula espinal al final de la cuarta semana. Estas células van a aparecer como condensaciones bilaterales de células mesenquimatosas que van a experimentar un proceso de resegmentación. Eso incluye la fusión de la mitad caudal de un esclerotoma con la mitad cefálica del esclerotoma subyacente. Así cada vértebra va a estar constituida por la mitad caudal de un somita y la mitad cefálica de su vecino. Las células de ambas partes de la caudal y de la cefálica no proliferan y van a constituir el disco intervertebral. La notocorda se va a retraer enteramente en los cuerpos vertebrales, como observamos, y va a permanecer en la parte del disco intervertebral y constituyendo el núcleo pulposo. Este posteriormente va a estar rodeado por fibras circulares, denominado en su conjunto anillo fibroso. Así, estas dos estructuras, el núcleo pulposo y el anillo fibroso, constituyen el disco intervertebral. Cambios importantes que suceden al momento de que se da el proceso de resegmentación son tres. Los miotomas, que en un principio se encontraban conectados al cuerpo vertebral, ahora están desplazados hacia los discos intervertebrales y este cambio les confiere la capacidad de realizar los movimientos de la columna. Continuando tenemos el desarrollo de las costillas. La parte ósea de las costillas se va a originar de las células del esclerotoma, las cuales permanecen en el mesodermo paraxial y van a formarse a partir de la apófisis costal de las vértebras torácicas. También tenemos los cartílagos costales, los cuales también se originan de las células del esclerotoma que migran a través de la frontera somítica lateral hacia el mesodermo de la placa lateral adyacente. Bien. También tenemos el esternón. El esternón va a tener un desarrollo indiferenciado, el cual se va a originar en la cava parietal de la pared lateral del mesodermo de la pared ventral del cuerpo, en la cual se forman dos bandas externales a ambos lados de la línea media de este mesodermo. Luego estas bandas externales se van a fusionar para formar cartílagos modelos cartilaginosos, los cuales van a originar al fin lo que es el esternón, el manubrio y las esternebras. Dentro de las consideraciones clínicas referentes a las costillas y al esternón, tenemos primeramente a las anomalías de las costillas. Dentro de las anomalías de las costillas tenemos que estas se forman costillas supernumerarias. En general se van a encontrar en la región cervical y en la región lumbar. En las anomalías del esternón, en cambio, tenemos a la hendidura esternal. Esta de aquí se caracteriza porque es un defecto poco frecuente y puede ser completo o localizarse en uno de los extremos del esternón. Además, tenemos que los órganos torácicos van a estar aquí presentes, pero van a estar recubiertos solo por piel y tejido blando. Este defecto se produce cuando las bandas externales no logran fusionarse completamente o juntarse en la línea media. Por consiguiente, los centros de osificación hipoplásicos y la fusión prematura de los segmentos externales se van a observar claramente. En la imagen que se logra ver en la figura punto 4A y en la figura punto 4B, tenemos que en la figura punto 4A el niño o la niña en este caso va a presentar una hendidura esternal que va a ser corregida, y en la figura punto 4B ya tenemos que se hizo un control a este niño y se le operó, generando la reparación external.